Entonces vamos a Lucas capítulo 18 y vamos a leer una palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Vamos a leer en el capítulo 18 del 1 al 8. Y dice la palabra del Señor: y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿La necesidad de qué? De orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y aquí en el versículo 6 dice: dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responderles? Y en el versículo 8 hay algo bastante extraordinario. Dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo de Dios, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Padre bueno que estás en gloria, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me permite, Señor, de estar delante de tu pueblo, Señor, para traer esta palabra que tú has puesto en mi corazón y me ha predicado primeramente a mí. Quiero, Señor, que esta palabra corra como ríos de agua viva, Señor, en el corazón de todos y cada uno de tus hijos aquí presentes, en cada niño, en cada mujer, en cada hombre, en cada esposo, en cada esposa, en cada uno de tus hijos, de tus reyes y tus sacerdotes. Porque tu palabra es la que cambia, tu palabra es la que transforma, tu palabra es la que hace todo, y es tu palabra la que un día nos va a presentar delante de ti y nos va a juzgar, Señor. Porque tú no juzgas, así que es tu palabra, Señor. Y dame el denuedo y la gracia con tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, vamos a exponer esta palabra bajo el tema la justicia que es por fe. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hemos leído una palabra donde hay mandamientos muy claros y puntuales para la iglesia, como los de orar siempre. Orar en todo lugar y sin ira y sin contienda también. Este mandamiento se lo entregó el Señor a Jesucristo a sus apóstoles: orad siempre y no desmayéis. No hay que desmayar, y menos en este tiempo. No podemos desmayar, no podemos bajar el ritmo de la oración, porque la iglesia está sobre aviso de que son días malos. Y la oración del cristiano es la línea de defensa contra el enemigo. Es exactamente lo que el Señor nos dejó, una línea de defensa contra el enemigo. Y vamos a ir viendo poco a poco, porque el Señor nos ha puesto advertencia de antemano, la importancia de orar y no desmayar. Igualmente el apóstol Pablo lo hace con los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 17, dice: orad sin cesar. Le dijo a los tesalonicenses, como también se lo recordó a Timoteo en primera carta, capítulo 2, versículo 8, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Es importante que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los reyes y los sacerdotes, la iglesia del Dios viviente,
tengamos muy claro la importancia que tiene la oración. Quiero ser claro en esto, no pocas veces vemos y sentimos que la iglesia tiene esta herramienta espiritual en poco, la tiene subvalorada. Amén. Y usa la oración como un amuleto religiosamente para salir del paso por temor, por angustia, qué sé yo, pero lo hace. Y eso es delicado delante de Dios, porque si nosotros hacemos una oración por temor, el temor es un sentimiento negativo que es muy delicado y muy peligroso porque el enemigo puede atacar por allí. Y el enemigo conoce, por eso el Señor nos dice en su palabra, en el capítulo 41, versículo 10 de Isaías, que no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Por qué el Señor nos da esa palabra? Porque Él sabe que el hombre no tiene control sobre lo que teme. Y cuando nosotros entramos en un campo de temor, somos vulnerables a los ataques del enemigo. Que el Señor lo reprenda en esta noche. Así que es importante entender la importancia de la oración, no como amuleto, sino una oración que pase del techo, que llegue. Entonces, es importante que nosotros no tengamos la oración como una fortaleza de justicia de Dios en ella, porque la palabra de Dios es la justicia de Dios. Y si nosotros la tenemos como justicia, se hace grande y poderosa en nosotros. Cada que invocamos el nombre de Dios en su palabra, entonces Él está todo el tiempo haciendo la cobertura que necesitamos permanentemente, porque Él sabe que nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar el enemigo solos. Con Él lo podemos todo, pero sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Por eso Él es tan específico en que debemos de tener la oración como una fortaleza de justicia en Él. Porque venimos arrastrando, y esto hay que entenderlo, una cola muy grande, como un cometa cargada de tradiciones, de cuánta basura nos han echado el mundo. Y es peligroso porque su cultura, y esto nos nubla cuando nos dejamos llenar de cosas, de anexos que no tienen nada que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, de hacernos libres, verdaderamente libres, pero muchas veces por la cultura en la sociedad en que se vive, nos dejamos recargar de muchas cosas. Y por eso vemos que las asistencias muchas veces en la iglesia no son las que debían de estar para este tiempo tan delicado, tan peligroso. Son tiempos peligrosos. El Señor viene advirtiendo, viene mostrando que es necesario que nosotros estemos atentos a su palabra, porque Él está a las puertas. Esto no es un cuento, es la advertencia en la palabra de Dios de que Él está a las puertas y viene por su iglesia. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Qué pasa cuando nosotros nos cargamos de tantos anhelos del mundo sobre nuestra vida? Perdemos la visión y esto impide leer y ver correctamente el camino que Cristo abrió en la cruz para que nosotros fuésemos verdaderamente libres. Amén.
Gloria al nombre de Jesús. Por eso muchas de las bendiciones que el Señor envía a su iglesia las disuelve el enemigo en el trayecto del camino. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto? ¿Por qué yo oro y no pasa lo que yo espero? ¿Por qué está tan demorado? ¿Qué estará pasando? La respuesta es sencilla y bíblica. Porque pedís, pero pedís mal. Hay que saber pedir en la oración. La oración no puede ser una oración cualquiera. No puede ser una oración basada en nuestros quieros o prefieros o ese listadito de mercado que muchas veces la gente hace en la oración. La oración tenemos que estructurarla en base a la palabra. Porque la palabra no puede el enemigo, él no puede tocarle. Es como si cogiera una cuerda de alta tensión. Cuando oramos en la palabra, él no puede detener absolutamente nada porque la palabra es el Espíritu de Dios. Y él no puede acercarse a la oración, no puede tocarla. Él puede tratar de hacer algunos estorbos, pero si nosotros somos conscientes de que la oración la hemos hecho, la hemos estructurado, hemos hablado en la palabra, lo hemos pedido en base a la palabra, él no puede detener esa oración. Dice que la respuesta es sencilla y bíblica porque pedís, pero pedís mal. ¿Quién nos dijo esto? Nos dice Santiago 4:3. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esta es una palabra en Santiago que parece fuerte, dura, pero es una advertencia muy importante para nuestra vida espiritual, porque somos un pueblo separado para Dios. Estamos aquí en la tierra, no vamos a decir que no podemos ir allí o allá, pero debemos saber a dónde vamos y por qué vamos. Porque si yo me meto, por ejemplo, a una discoteca, no porque el Señor me haya hablado de que hay alguien a quien debo de rescatar allí y sacarlo de allí, o aconsejarlo que salga de ahí, pues corro todo el riesgo allá. Porque nada de lo que nosotros hagamos que no sea la voluntad de Dios es peligroso, por mucho que hayamos orado. Por eso cada que nosotros vamos a proceder en algo, pues debemos orar. Yo he escuchado testimonios en este altar muy lindos sobre la oración, la importancia que tiene cuando el hombre hace una oración y tiene un resultado. Amén. Mateo 6:7. Cuando ores no uséis vanas palabrerías, usa la palabra, no tu imaginario en la oración. Es importante que cuando nosotros le pidamos al Señor, lo pidamos sobre la palabra. Amén. Porque eso tiene una gran fuerza, una gran potencia. Eso es potenciar nuestra oración a la quinta potencia o a la séptima potencia cuando oramos en la palabra. A Cristo sea toda la gloria. El enemigo no va a respetar tu imaginario. Por bonito o gramatical que hayas estructurado esa oración, no la va a respetar, porque no hay fuerza en ella. Pero en la palabra, como nos ha dicho muchas veces nuestro pastor aquí en la iglesia, así sea una palabra, esa palabra tiene toda la fuerza para que esa oración tenga una validez total en la presencia del Señor. Amén. Colosenses capítulo 14 y 15 dice, Cristo en la cruz anuló todas las actas que estaban en contra de nosotros. Las quitó del medio y las clavó en la cruz. O sea, tenemos esa palabra para nosotros. Como hijos de Dios, lavados con su sangre, Él pagó
toda esa deuda, así que nosotros no tenemos nada que temer del enemigo. No podemos caer en ese vacío, en ese error de creerle al enemigo. Por situación difícil que se esté pasando, debemos tener los ojos puestos en el dador de la vida, en Cristo. Allá hay que mirar a Cristo, porque ahí está la victoria completa. Gloria al nombre del Señor. Anuló todas las actas que estaban en contra de nosotros y las clavó en la cruz del Calvario. Todos conocemos esa parte, ¿verdad? Todos los cristianos conocemos esto, es claro. En el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente. El enemigo no tiene ninguna autoridad sobre la iglesia de Cristo, excepto la que nosotros le demos. Excepto la que nosotros le demos. Por eso es importante saber lo que decimos, cómo lo decimos. Porque el poder de la palabra es muy grande. O sea, tenemos un gran poder en la palabra. Porque nos fue dado ese poder. Y tenemos que saber cómo hablamos para no enredarnos en los dichos de nuestra propia boca. Y con eso terminemos dándole autoridad al enemigo sobre nuestras vidas. Entonces, queda claro que la única autoridad que el enemigo tiene sobre nosotros es la que le demos, ¿verdad? No tiene ninguna autoridad. Vamos a contextualizar esta primera parte. La oración es el vínculo directo y expedito que por excelencia Dios dejó a la iglesia para comunicarse con ella a través de ¿qué? De su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Ese es el vínculo que tenemos entre la oración y el cielo, su palabra. Con ella podemos hacer todo aquello que nosotros necesitemos. Pide y se os dará, toca y se os abrirá. Todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. O sea, no hay ni siquiera ningún tipo de limitación, pero que lo pidamos en su palabra. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será dado por mi Padre que está en los cielos. Así dice la palabra. Entonces, tenemos ese permiso de pedir abiertamente todo aquello que sea necesario para nosotros en la palabra. Ese es una bendición, es un privilegio como hijos e hijas de Dios muy grande, porque tenemos la autoridad de pedir abiertamente todo lo que necesitemos si lo pedimos bien. Hay muchas personas que se quejan de por qué la oración no les llega. He orado por esto, he orado por mi hijo, no pasa esto, no pasa lo otro, llevo años orando por esto, por esto. ¿Qué está pasando? Hay que preguntarse, hay que hacerse la pregunta. De pronto hemos estado pidiendo más sobre nuestro gusto y no sobre la palabra que tenemos frente a nosotros. Voy a dar unos ejemplos de la oración y la efectividad de ella. El primer ejemplo es la oración de Daniel. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado mi nombre, porque no elevamos ante ti, porque no elevamos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus misericordias. Esa es la oración que hizo Daniel. Dice Daniel, no te preocupes, desde el primer día que comenzaste a orar, yo aquí escuchamos tu oración. He enviado y le envié un mensajero a Daniel
y le explicó el por qué se había demorado 21 días esa oración. Porque había un gran principado que estaba estorbando la respuesta que Daniel estaba pidiendo. Pero si le prestamos atención a lo que el Señor nos quiere enseñar en Daniel, sabemos que cuando oramos la palabra inmediatamente llega a los oídos de Dios. El enemigo no puede detenerla. Estamos completamente convencidos de que cuando oramos en la palabra, ella llega inmediatamente. Y le dijo, he enviado un mensajero y dígale a Daniel que no tema, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas todas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. A Cristo sea la gloria. O sea, ¿contesta la oración el Señor inmediata? Claro que sí. Si la estructuramos dentro de sus mandamientos. Gloria al nombre del Señor. Daniel en ese momento estaba poniendo por obra la palabra que recibió Israel en el reinado de Salomón. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré tus pecados, sanaré tu tierra, también sanaré tu cuerpo, también sanaré tus finanzas, también sanaré tus hijos, sanaré tu familia, sanaré esta ciudad, sanaré el mundo si es preciso. Ese es el Señor, al Dios al que servimos, el Cristo de la gloria, el que está vivo. Él es el que nos está diciendo que sanará todo. Que le pidamos, que oremos en su palabra, que Él nos contestará inmediatamente. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Aleluya. El segundo ejemplo es la oración del rey Josafat. Estamos hablando de la efectividad de la oración, amén. De la importancia que el Señor nos pide que hagámosle, el énfasis que debemos de hacer en la oración cuando vamos a pedir algo, y es que la estructuremos en medio de la oración. Vamos a orar por los enfermos, pues oremos sobre las palabras que están allí exclusivamente para la sanidad. Hay palabras en la Biblia para todos los detalles, para todos los casos. En la oración del rey Josafat también está en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Dice la palabra que cuando Josafat fue informado que los hijos de Amón y de Moab y de Amón y otros aliados amonitas vinieron contra Josafat, el rey, dice, tuvo temor. Óigame bien, tuvo temor. El rey tuvo temor y humilló su rostro para consultar ¿a quién? ¿Al capitán de la guardia del rey? No. Se humilló para consultar a Jehová, al Señor Dios de los cielos y la tierra, el que pelea nuestras batallas, Jehová Dios de los ejércitos. A Él es el que hay que llegar cuando tenemos una necesidad, porque si nosotros aprendemos a pelear la batalla en lo espiritual, entonces ganamos en lo terrenal. Si nosotros comenzamos primero a hacer las cosas aquí, sin pedir la dirección de Dios, muy difícil podemos lograr una batalla en lo terrenal. Josafat inmediatamente se humilló, dice que se humilló y proclamó y consultó a Jehová e hizo proclamar ayuno y oración a todo Judá. Óigame bien, aquí ya vamos, oración, ayuno y oración, todo juntito. Esta es la clave para que podamos ganar todas las batallas que tenemos que ganar en esta tierra antes de partir de aquí.
Gloria al nombre del Señor. Y comenzó Josafá a orar. Óigame bien lo que comenzó a decir. Si mal viniere sobre nosotros, espada o castigo o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Amén. A causa de nosotros, de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Estas oraciones están en toda la Biblia, porque era lo que oraba Moisés con el pueblo cuando pasaban para la conquista de la tierra. Todo esto está ahí en la palabra. Mire que esta gente no está orando su imaginario, está orando la palabra. Y el resto ya lo conocemos. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré todas las cosas que tú no conoces. Dice la palabra en ese capítulo que Josafá se quedó con los sacerdotes y se quedó con los levitas, ¿qué? ¿Banqueteando, bebiendo vino? No. Orando, clamando, adorando, alabando al Señor, dándole gracias, y mandó a su ejército, porque hay que hacer todos los movimientos que sean necesarios de lo que estamos pidiendo. Si estamos enfermos, elevamos la oración al Señor, levantamos las manos y le pedimos por lo que necesitamos, pero también hay que ir al médico y decirle al Señor, coloca tu mano sobre las manos del médico que me va a tocar, que me va a escultar, que me va a examinar, que me va a prescribir. Entonces, en ese mismo orden, todo aquí en la tierra, porque la batalla hay que pelearla primero en lo espiritual, absolutamente en lo espiritual. No podemos pretender pelear nosotros, porque somos los reyes y los sacerdotes y la iglesia del Señor, batallas aquí en lo terrenal, porque no funciona. La iglesia tiene que aprender a humillar su rostro delante de Dios y mirar, alzar los ojos al cielo y pedir la misericordia al que tiene el poder. Amén, gloria al nombre del Señor. Clama a mí, yo te responderé. ¿Qué pasó en ese proceso? Josafá envió su ejército y cuando fueron allá, todos los enemigos de Josafá y de Judá estaban muertos. El Señor puso confusión, confundió a los unos, consternó en el desierto, volvió la espada de los unos contra los otros, y lo único que Josafá le tocó salir fue el ejército a recoger el botín, porque el Señor pelea las batallas. El Josafá no se quedó ahí haciendo otros planes, no, se fue a orar y se humilló con toda su gente y siguió ayunando y orando. Eso es lo que la iglesia debe estar en este tiempo tan difícil haciendo todo el tiempo, orando, ayunando, pidiendo misericordia y haciendo lo que estamos haciendo aquí. Venir a la iglesia a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. Si nosotros nos descuidamos, nuestros oídos se pueden ensordecer y podemos tener problemas con la fe más adelante. Y sobre todo en este tiempo necesitamos no una fe común y corriente, necesitamos desarrollar una fe sobrenatural. Necesitamos una fe sobrenatural para este último tiempo, porque el enemigo está como león rugiente y ya muy cerca de todo, tratando de dañar todo lo que más pueda. Y si no tenemos una fe sobrenatural, de seguro que, porque el enemigo, que el Señor lo reprenda, no lo podemos echar a correr con agua caliente, ¿verdad? Es con oración, ayuno y fe. Y ya no es la fe pequeñita como el grano de mostaza. Necesitamos ser el árbol de la mostaza, la que produce la semilla de mostaza. Tiene que haber una fe grande para este último tiempo. Necesitamos desarrollar esa fe. Y esa fe la podemos desarrollar pidiéndole al Señor la sabiduría, porque Él dijo, si eres falto de sabiduría, pídela,
que yo te la doy en abundancia y sin reproche. Hay que pedir la fe. Los apóstoles le pidieron fe al Señor. Señor, aumentanos la fe. Él les dio explicaciones, les colocó el ejemplo de la mostaza. Pero a nosotros como iglesia, para este último tiempo, debemos no pensar en el granito de mostaza, sino en el árbol que produce la mostaza. Grande, una fe sobrenatural, con la cual seamos capaces de repeler todos los ataques que están llegando todo el tiempo, porque están llegando ataques no solamente sobre la familia, sobre los hijos, sobre el matrimonio, están llegando ataques sobre la economía, están llegando ataques de una cosa, sobre las finanzas, la salud, todo está llegando ataques. Y es necesario que estemos preparados para que podamos repeler esos ataques. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo? Con fe. Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Debemos de poner su batalla en el plano espiritual delante de Dios y actuar en fe. Eso es lo que tenemos que empezar siempre a hacer. Delante de Dios y actuemos en fe. Delante de Dios y actuar en fe. Y en ese mismo orden vamos avanzando y vamos creciendo. La Biblia dice la fe, la define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me agradó el devocional porque se me tocó y dije, me alegro por eso. Me alegro por eso. Eso lo encontramos nosotros en Hebreos 11:1. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Cómo define la fe? ¿Qué quiere de nosotros en relación a la fe? Y en el versículo 6 dice, ese mismo capítulo 11 de Hebreos, la palabra nos pone en alerta como hijos de Dios, que sin fe pues es imposible agradarlo. Así que es importante que nosotros crezcamos en fe, y no una fe cualquiera, no la fe del carbonero. Bueno, de pronto no me entienden este término del carbonero, es el hombre del campo que hace un hueco y mete maderos y le prende candela y sabe exactamente cuando esos maderos se apagan solos y queda el carbón, que se usa en los países nuestros para asar las arepas, para asar las pupusas y todas esas cosas. Bueno, pero el Señor necesita desarrollar en nosotros una fe sobrenatural, que cuando usted decide algo inmediatamente se obtiene, como los hombres de Dios que nos están dando estos ejemplos en la Biblia, los hombres que el Señor, los instrumentos que el Señor usó en su tiempo. Aquí el rey Josafat y Daniel nos dan un ejemplo magistral de cuál debe de ser la actitud de un hijo de Dios frente a un problema, sea cual sea el asunto que le presentemos a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Todo necesita que ese hombre abra el corazón en fe y le crea que lo que le está pidiendo al Señor se lo va a dar, y eso recibirá. Jesucristo nos dejó un mandamiento, el Mateo 6:33, donde nos enseña que la victoria del cristiano está sujeta a la prioridad que nosotros le demos al reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Su palabra. Esa es la justicia de Dios. Entonces, si nosotros, el Señor Jesucristo nos enseña eso. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá. ¿Por qué? Por añadidura. Él traerá las cosas, Él dará las cosas. Entonces, es importante para el Señor que nosotros prioricemos esa palabra y la pongamos por obra. Su justicia, que es su palabra, eso es lo que el Señor espera de nosotros. Este contexto nos habla específicamente de involucrarnos con nuestros sacrificios de labios como oración, adoración y alabanza en espíritu y en verdad. Y aquí hay una cosa que es importante. La iglesia está paralítica de las rodillas, está tiesa de las rodillas, está caída de las manos, tiene el pico caído también, está muda. No podemos estar en esa condición en la iglesia. He visto en otros lados donde la iglesia se está adorando y las manos no hay manos, las rodillas están
tiesas, no ve uno personas postradas orando, pidiéndole al Señor, que cuando usted se arrodilla, usted está orando, usted está adorando. Cuando usted levanta sus manos, está adorando. Cuando usted lee la palabra, usted está orando. Cuando usted escucha la palabra de Dios con atención, usted está adorando. Porque ese es el sacrificio vivo, es lo único que nos dejó el Señor como responsabilidad para nuestra salvación. Que le agraden nuestros sacrificios vivos, nuestros sacrificios de labios, porque Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. O sea que nosotros lo que tenemos que es aprender a alabarle, a adorarle. Uno ve mucha gente paralizada y es peligroso para la salvación. Es peligroso. Porque no puede haber un hijo del Dios viviente, un siervo del Dios viviente, muerto espiritualmente. Porque si mis hermanos no se mueven, si los demás están orando y yo tengo las manos en el bolsillo, yo no he nacido de nuevo. Créame, porque cuando se ha nacido de nuevo, la palabra lo obliga a uno, la música, el tono de la canción, del himno que se está cantando, nos moviliza, nos inquieta, nos pone, nos saca las manos de los bolsillos, nos levantamos las manos, nos movemos, porque hay que alabar con los pies, con las manos, con los labios, con todo lo que tengamos. Ese es el mandato que da la palabra. Se necesita estar en esa actitud, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Hay un coro que dice, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Se necesita alabar al Señor. Es lo que Él necesita. Él espera de nosotros esa alabanza, esa adoración, ese agradecimiento. Él no está pidiendo nada más porque Él ya pagó todo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre de Cristo. Ahora nos dice en Efesios 6:17 que ella es el Espíritu de Dios. Por eso cuando nosotros estructuramos una oración sobre la palabra, pues lo que está trabajando en esa oración es el Espíritu de Dios, es la palabra, no, el enemigo no puede tocarla. Gloria al nombre de Cristo. Y la confirma Hebreos 4:12. Mire que Hebreos confirma la palabra. En teología, la hermenéutica, que a veces uno escucha eso como con un poco de rebombancia, pero dice que la definición de hermenéutica, que es la técnica con que se conoce o se practica para entender la palabra, para poderla explicar. La palabra dice que la definición de hermenéutica es que la palabra la explica la misma palabra. Efesios 6:17, que la palabra es el Espíritu de Dios. Y mire lo que nos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo. La palabra es todo, absolutamente todo. Gloria al nombre de Cristo. Santo el nombre del Señor. La iglesia de Jesucristo para estos últimos días que le quedan de gracia extra. Hay una gracia extra. Hermanos, estamos viviendo una gracia extra. Estamos viviendo como con la reserva de la gasolina cuando viajamos. No sabemos que tenemos una reservita allí, pero no sabemos cuándo se para el carro del todo. Llega un momento, porque vamos a estar en un momento que estamos prácticamente andando con esa reserva, que nos queda la gracia
Desmarquémonos totalmente de la influencia del mundo, de la amistad consentida con el mundo. Es necesario que rompamos filas en eso. Yo puedo asegurarle que así como hoy aquí hay pocos en la iglesia porque muchos están. Yo cuando salí de Chiliguá vi gente que se movía por todos lados detrás de los alumbrados y estas cosas. Eso es. Todo el mundo está en un programa de ese orden. Tienen una afinidad muy grande con el mundo. Es necesario desmarcarse totalmente de la influencia del mundo, de la amistad consentida con el mundo, que aleja y alejada de las tradiciones que invalidan la palabra. Las tradiciones invalidan la palabra de Dios. Esto no lo digo yo, nos lo dice la palabra en Marcos 7:13. Dice que invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones que nos han transmitido. Nos han transmitido muchas tradiciones. Y lo triste de las tradiciones es que hay problemas con las tradiciones. ¿Por qué? Porque una tradición es algo que una sociedad, una comunidad pacta hacer y que inserta en su vida. Y la gente que está viviendo las tradiciones que nos han venido insertando desde hace siglos atrás, ni siquiera las generaciones nuevas conocen lo que significa esa tradición. O sea que es bien complicado y bien delicado. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo para estos últimos días necesita desmarcarse totalmente de todo lo que le pueda afectar. Una tradición es una pauta de convivencia. Oíganme bien esto. Que una comunidad considera digna de constituirse y mantenerse y transmitirse de generación en generación. Y la generación que la está viviendo y aplicando a sus vidas ni siquiera conoce su origen. Y ahí es donde comenzamos a perder nosotros como hijos de Dios en muchas áreas. Porque para Dios, mira, hay dos cosas que yo he aprendido en mi vida cristiana. Una es que para Dios no hay pecado grande ni pequeño. Para Dios pecado es pecado. Si un ladrón se roba un gallinero completo con todas sus gallinas y todos sus huevos, es un ladrón. Y si se roba un huevo de ese gallinero o una sola gallina, también es un ladrón. Es un pecado, ¿verdad? Robar es pecado. Y para Dios es pecado ese robito pequeño como es pecado ese gran robo. O sea que eso he aprendido yo en la vida cristiana. Como también he aprendido otro detalle en la vida cristiana. Y es que Dios nos ama y Él puede hacer muchas cosas por nosotros, pero no nos puede llevar al cielo en pecado. Tenemos que aprender eso. Dios no nos puede llevar al cielo en pecado. Entonces, tenemos que entender de que hay cositas que parecen que no van a dañar nuestra vida cristiana, pero sí pueden desbaratar todo el esfuerzo, todo el trabajo que Dios viene haciendo con nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con ello, hay que ser muy prudente, hay que trabajar con nuestros hijos, nuestras familias, evitarles que se contaminen y que los aten a cosas. Por ejemplo, en el mes de octubre, cuando hacen la fiesta del Halloween, es una fiesta satánica, perversa. Y cuando usted coge a su hijo y lo disfraza de esas cosas, lo que está haciendo es entregando el niño al enemigo para que lo ate a eso. En lo espiritual hay muchas cosas que es muy delicado. Porque Cristo nos hizo libres, totalmente libres. Gloria al nombre del Señor. La línea entre lo sagrado y lo profano es muy delgada. Como es el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo. El velo era simplemente una cortina, ¿verdad? Sin embargo, había una gran diferencia
que no se podía pasar, el sacerdote que entraba o al lugar santísimo tenía que entrar sin pecado, porque si no allá vea, pailis mortis. Entonces, es necesario que entendamos que esa línea es demasiado entre lo santo y lo profano, la línea es muy delgada y hay que tener muy en cuenta y manejar con mucho cuidado esto. Los hijos de Aarón, por ejemplo, fueron los primeros en traspasar ese mandamiento de no entrar en pecado al lugar santísimo, o no sé qué si fue que entraron, todavía no han explicado muy bien si entraron borrachos o quisieron hacer juego extraño. La Biblia nos habla de juego extraño, pero lo que sí sé es que entraron en pecado y quisieron hacer cosas y pecaron y ahí murieron. Ellos fueron los primeros en recibir esa sanción de parte del Señor por traspasar la línea entre lo santo y lo profano. La iglesia del Señor que se quiere ir con Él. ¿Cuántos estamos preparándonos para irnos con el Señor en el rapto de la iglesia? Pueda que el Señor me llame esta noche, o a cualquiera de nosotros, pero ese no es el punto. Como iglesia debemos de estar preparándonos porque tenemos un compromiso con el Señor, de presentarnos delante de Él, sea porque nos vamos en forma individualmente o nos vamos en el rato de la iglesia, pero la iglesia que quiere ir con Él en el rato debe entender con toda claridad que ella es espiritual, primeramente, espiritual. Y si la iglesia es espiritual, sabe que tiene una ciudadanía espiritual. No puede tener un pasaporte espiritual y un pasaporte terrenal. No vale. Tiene que tener un pasaporte espiritual, una ciudadanía espiritual. No pertenecemos a lo terrenal. Vivimos aquí mientras estemos en este cuerpo, pero en lo espiritual estamos ya inscritos en el libro de la vida. Allá tienen nuestro récord y ellos esperan que nosotros aquí peleemos la buena batalla y cumplamos con esa parte y no nos dejemos enredar, porque nuestras batallas están peleando en lo espiritual. Todo lo nuestro, la iglesia, todo lo que nos pase a nosotros se está peleando allá. Allá arriba hay una batalla permanente por cada uno de nosotros. Isaías 4:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. O sea, Dios no le da la gloria absolutamente a nadie. No podemos, ¿cómo vamos a pretender tener un pasaporte terrenal y un pasaporte espiritual? Si somos espirituales, si la iglesia es espiritual, tenemos que estar o en la línea con el Señor o la del mundo, porque a medio no podemos estar. Él dice que a los tibios los vomitará de la boca, y el que tiene doble ánimo es como las aguas del mar que van y vienen, y o sea, no hay nada con él en ese campo. Con el Señor es o somos hijos de Dios y estamos con Él, y Él está peleando la batalla con nosotros, o a media asta no hay con Él prácticamente nada. Tenemos que abrir el corazón totalmente al Señor para poder obtener todos los beneficios que Él tiene para con nosotros, porque es que Él mismo los ha expresado en su palabra. O sea, aquí no es nada que no le podamos pedir, porque todo está ahí. Y ya con esto terminamos. En las rodillas y los brazos paralizados, bueno, esto ya se lo habíamos dicho. Y en la última parte, la palabra de Lucas 8, aquí hay algo importante. El Señor nos dice a nosotros que el Señor nos confirma que hará justicia a sus hijos, a sus escogidos. Eso nos dice en el último versículo de Lucas 18:8. Pero también hay una pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallaré fe en la tierra? Eso es lo que la iglesia se tiene que cuestionar. ¿Estamos con la suficiente fe
¿Qué pasaría con una persona que no tiene la suficiente fe en este momento? Lo primero que tiene es que no va a tener la capacidad de tener una lectura clara de lo que está pasando. Hay gente que no le pasa ni por equivocación lo que el mundo está pasando en el mundo. El mundo está dando un giro muy rápido en todas las cosas, empezando por el tiempo. Usted se levanta a las 5 de la mañana y hace 3 cosas y son las 5 de la tarde y no ha hecho prácticamente nada. Se acabó. Eso está en la palabra. Los últimos días se acortarán y si no, hay mucha cosa allí importante. Entonces, si no se tiene suficiente fe, va a ser imposible tener una lectura clara de lo que Dios quiere. Otra cosa que puede pasar a un hombre con poca fe en este último tiempo: no va a tener los oídos espirituales desarrollados y no va a escuchar el sonido de la final trompeta. Mire, si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Pablo cuando fue a ser salvado por el Señor. Todos los que vivían con él vieron el resplandor, pero solo él escuchó lo que el Señor dijo. Los otros todos vieron el resplandor, y cuando vieron, y me imagino que si Pablo fue derribado, ellos también se derribaron, pero no escucharon la voz de Dios. Es importante la fe, porque la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Entonces necesitamos desarrollar el oído espiritual. Tenemos que crecer en fe, crecer en fe, crecer en fe. ¿Y cómo crecemos en fe? Pues desarrollando el sacrificio de labios, que es lo que el Señor nos dejó a nosotros: adorar, escuchar la palabra, predicar la palabra, cantar, adorar, orar, velar, ayunar. Todas estas cosas es lo que va a hacer que nuestra fe crezca. La oración hace crecer la fe. La oración permanente, la lectura de la palabra permanentemente hace crecer la fe. Y entonces cuando venga, si aparece el Señor, tenemos los oídos espirituales totalmente desarrollados, y entonces podemos contar con que esa persona, esa iglesia va a ser levantada. Gloria al nombre del Señor. La palabra nos deja un ejemplo también magistral en Éxodo 17, 11 y 12, cuando el pueblo de Israel fue a pelear la batalla de Amalek. El siervo Moisés se subió a un monte y se fue con su hermano Aarón y con Hur, y ellos allá, mientras José peleaba la batalla de abajo, Moisés estaba con los brazos levantados orando, peleando la batalla espiritual. Y la Biblia, la palabra nos dice con toda claridad, cuando a Moisés se le caían los brazos de cansancio, arreciaba la batalla en contra del pueblo de Israel. Y cuando le volvían a levantar las manos al anciano, volvía a arreciar en la victoria del pueblo de Israel. O sea, es importante cuando nosotros estamos alabando, levantar las manos, porque estamos peleando las batallas del cielo, allá en lo espiritual, para que todo lo que le hayamos pedido al Señor aquí en lo terrenal, Él nos lo dé. Viene con todo. A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Cristo vive, hermanos míos. Bendito y alabado. Y con esto termino. Te damos gracias, te damos honra, te damos alabanza,